Hola corazones, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. Hoy tejemos con ustedes punto cables celtas, una de tantas variedades de este punto que hay. También hay el diagrama dejo publicado en mi blog Silvana Team, como siempre. Link van a ver en la descripción de este video. Lado del revés y lado derecho. Podemos tejer una prenda completa usando este punto, colocando un motivo al lado del otro, o podemos, por ejemplo, una parte delantera, no tejer 3 motivos, uno en el centro, 2 y por el medio tejer, por ejemplo, punto arroz. También una bufanda con este punto sería muy bonita. Montamos 36 puntos más 2 puntos de borde. 36 puntos ocupa este motivo. En las vueltas impares, la número 1, 3, 5 hasta la 19, leemos el diagrama desde la derecha hacia la izquierda, tejemos todos los puntos y repito el motivo las veces que sea necesario, si van a tejer un motivo al lado del otro. En las vueltas pares, todos los puntos tejemos como se nos presentan, a lo alto se repiten 20 vueltas. Tengo sobre las agujas 38 puntos montados. Empezamos vuelta número 1, punto de borde, y tejemos 2 puntos al revés, 4 puntos al derecho, 2 puntos al revés, 4 puntos al derecho, 2 puntos al revés, 8 puntos al derecho, 2 puntos al revés, 4 puntos al derecho, 2 puntos al revés, 4 puntos al derecho, 2 puntos al revés, punto de borde. En la vuelta número 2 y todas las vueltas pares tejemos como se nos presentan los puntos. Si el punto se nos presenta al derecho, lo tejemos al derecho. Los puntos que se presentan al revés, lo tejemos al revés. En la vuelta número 3 tejemos 2 puntos al revés, 4 puntos al derecho, 2 puntos al revés, pasamos 2 puntos sobre la aguja auxiliar, dejamos estos puntos delante de tejido, 2 puntos al derecho, los puntos de la aguja auxiliar, pasamos sobre la aguja izquierda y tejemos estos 2 puntos al derecho. Dos puntos al revés, 8 puntos al derecho, 2 puntos al revés, pasamos 2 puntos sobre la aguja auxiliar atrás de tejido, tejemos 2 puntos al derecho y ahora tejemos al derecho los puntos de la aguja auxiliar. Dos puntos al revés, 4 puntos al derecho, 2 puntos al revés, punto de borde.
En la vuelta número 4 tejemos como se nos presentan los puntos que se presentan al derecho, se tejen al derecho, aquí 4 puntos al revés, y voy a mostrar los puntos que cruzamos. Miren, ¿ven? Se presentan al revés estos puntos que cruzamos, entonces se tejen estos puntos al revés. En la vuelta número 5 tejemos 2 puntos al revés, 4 puntos al derecho, 2 puntos al revés, 4 puntos al derecho, 2 puntos al revés. Ahora pasamos 4 puntos sobre la aguja auxiliar atrás de tejido. Tejemos 4 puntos al derecho. Y ahora los puntos de la aguja auxiliar pasamos sobre la aguja izquierda y tejemos estos 4 puntos al derecho. Sigo con 2 puntos al revés, 4 puntos al derecho, 2 puntos al revés, 4 puntos al derecho, 2 puntos al revés, punto de borde, vuelta número 6, tejemos como se nos presentan los puntos. En la vuelta número 7, 2 puntos al revés, pasamos 4 puntos sobre la aguja auxiliar, dejamos estos 4 puntos delante de tejido, tejemos un punto al revés y los puntos de la aguja auxiliar tejemos al derecho. Serían 4 puntos al derecho. Dos puntos al revés, perdón, un punto al revés. Ahora pasamos 2 puntos sobre la aguja auxiliar delante de tejido, 2 puntos al derecho y voy a tejer al derecho los puntos de la aguja auxiliar. Punto revés, pasamos un punto sobre la aguja auxiliar atrás de tejido, 4 puntos al derecho y este punto de la aguja auxiliar tejemos al revés. Pasamos ahora 4 puntos sobre la aguja auxiliar delante de tejido, un punto al revés y los puntos de la aguja auxiliar voy a tejer al derecho. Serían 4 puntos al derecho. Punto revés, pasamos 2 puntos sobre la aguja auxiliar atrás de tejido, 2 puntos al derecho
y voy a tejer al derecho los puntos de la aguja auxiliar. Sería derecho, derecho, un punto al revés. Pasamos ahora un punto sobre la aguja auxiliar, dejamos este punto atrás de tejido, tejemos 4 puntos al derecho, el punto de la aguja auxiliar, tejemos al revés, dos puntos al revés, punto de borde. En la vuelta número 9 tejemos 3 puntos al revés, cuatro puntos pasamos sobre la aguja auxiliar, delante de tejido, tejemos un punto al revés y voy a tejer al derecho los 4 puntos de la aguja auxiliar. Cuatro puntos al derecho, pasamos un punto sobre la aguja auxiliar atrás de tejido, voy a tejer 4 puntos al derecho, el punto de la aguja auxiliar tejemos al revés, dos puntos al revés, pasamos 4 puntos sobre la aguja auxiliar delante de tejido, punto revés, y ahora los puntos de la aguja auxiliar tejemos al derecho, son 4 puntos, que tejemos al derecho. Bueno, después seguimos con 4 puntos al derecho, pasamos un punto sobre la aguja auxiliar atrás de tejido, 4 puntos al derecho, el punto de la aguja auxiliar tejemos al revés, tres puntos al revés y último punto de borde lo tejemos al revés. En la vuelta número 11, 4 puntos al revés, cuatro puntos al derecho, pasamos 4 puntos sobre la aguja auxiliar atrás de tejido, tejemos 4 puntos al derecho y voy a tejer al derecho estos 4 puntos de la aguja auxiliar, a ver, 1, 2, 3
y 4. 4 puntos al revés. Pasamos 4 puntos sobre la aguja auxiliar delante de tejido. Tejemos 4 puntos al derecho y voy a tejer al derecho estos puntos de la aguja auxiliar. Cuatro puntos al derecho, cuatro puntos al revés, punto de borde. En la vuelta número 13 tejemos 4 puntos al revés, voy a cruzar 8 puntos. Pasamos entonces 4 puntos sobre la aguja auxiliar, atrás de tejido, tejemos 4 puntos al derecho, los puntos de la aguja auxiliar también tejemos al derecho. Bien, ahora pasamos 4 puntos sobre la aguja auxiliar delante de tejido, un punto al revés y los puntos de la aguja auxiliar pasamos sobre la aguja izquierda y voy a tejer estos 4 puntos al derecho. Serían 1, 2, 3 y 4. Bien, 2 puntos al revés, pasamos un punto sobre la aguja auxiliar atrás de tejido, 4 puntos al derecho, el punto de la aguja auxiliar tejemos al revés. Pasamos 4 puntos sobre la aguja auxiliar, delante de tejido, 4 puntos al derecho, y voy a tejer al derecho también los puntos de la aguja auxiliar. Serían 4 puntos al derecho. Cuatro puntos al revés, punto de borde. En la vuelta número 15 tejemos 3 puntos al revés, pasamos un punto sobre la aguja auxiliar atrás de tejido, tejemos 4 puntos al derecho,
el punto de la aguja auxiliar tejemos al revés. Pasamos 2 puntos sobre la aguja auxiliar delante de tejido, 2 puntos al derecho y tejemos al derecho los puntos de la aguja auxiliar. Tejemos punto revés, pasamos 4 puntos sobre la aguja auxiliar delante de tejido, punto revés, los puntos de la aguja auxiliar, tejemos al derecho. Ahora pasamos un punto sobre la aguja auxiliar atrás de tejido, tejemos 4 puntos al derecho, el punto de la aguja auxiliar tejemos al revés. Punto revés, y ahora pasamos 2 puntos sobre la aguja auxiliar atrás de tejido, 2 puntos al derecho y voy a tejer al derecho los puntos de la aguja auxiliar. Pasamos 4 puntos sobre la aguja auxiliar delante de tejido, un punto al revés, los puntos de la aguja auxiliar tejemos al derecho. Tres puntos al revés, punto de borde. En la vuelta número 17, 2 puntos al revés, pasamos un punto sobre la aguja auxiliar atrás de tejido, 4 puntos al derecho y voy a tejer al revés el punto de la aguja auxiliar. Punto revés, 4 puntos al derecho, dos puntos al revés, pasamos 4 puntos sobre la aguja auxiliar atrás de tejido, tejemos 4 puntos al derecho y los puntos de la aguja auxiliar voy a tejer al derecho. Uno, 2, 3 y 4. 2 puntos al revés, 4 puntos al derecho, punto revés, pasamos 4 puntos sobre la aguja auxiliar delante de tejido, tejemos un punto al revés y los puntos de la aguja auxiliar tejemos al derecho. Dos puntos al revés,
punto de borde. En la vuelta número 19 tejemos 2 puntos al revés, 4 puntos al derecho, 2 puntos al revés, cruzamos 4 puntos, pasamos 2 puntos sobre la aguja auxiliar delante de tejido, voy a tejer 2 puntos al derecho, los puntos de la aguja auxiliar tejemos al derecho, dos puntos al revés, 8 puntos al derecho, dos puntos al revés, pasamos 2 puntos sobre la aguja auxiliar, atrás de tejido, tejemos 2 puntos al derecho, los puntos de la aguja auxiliar también tejemos al derecho. Dos puntos al revés, 4 puntos al derecho, 2 puntos al revés, punto de borde. En la vuelta número 20 tejemos como se nos presentan los puntos y después el motivo se repite a partir de la vuelta número 1. Bueno, corazones, eso fue todo por hoy. Suscríbanse a mi canal, dejen sus comentarios. Nos vemos en mis próximos videos. Un abrazo a todos. Chao, chao.